Buenas noches, mi nombre es Noé Andrés Pérez Lozano y veremos los temas de la influencia de Spencer, la herencia de Darwin, trabajos en psicología comparada y trabajos en psicología diferencial. El evolucionismo es una teoría que tuvo sus orígenes en distintos autores y movimientos sociales y científicos influenciando las diferentes ciencias, entre ellas la psicología. Entre sus ponentes más influyentes está Lamarck, quien expuso que el organismo percibe necesidades, por lo que ejercita o crea ciertos órganos para su adaptación. Estos cambios se van a heredar a la siguiente generación, lo que genera una nueva especie claramente diferenciada de otros. En este caso tenemos el ejemplo de la anguila eléctrica que desarrolló los órganos de Hodge y de Sachs, con lo que puede generar descargas de hasta 600 voltios. Es una especie claramente diferenciada de otros peces debido a esta característica. Por su parte, Spencer explicaba que la diversidad de estructuras biológicas en los seres vivos era debida a la evolución. Estas deducciones eran fruto de asociaciones biológicas y de las leyes de la herencia. Podemos ver reflejadas nuevamente en la anguila eléctrica algunas de sus afirmaciones. Adaptación a las condiciones extremas impuestas por el medio. Esta anguila, volviendo al ejemplo, esta anguila se adaptó a agua con niveles de oxígeno casi de cero, debido a que puede respirar aire asomando la boca fuera de la superficie y así poder obtener su oxígeno. Aparte, perdió casi todas sus aletas, excepto las pectorales y el anal, y con esta aleta anal va a poder nadar excelente hacia atrás o hacia adelante. Lo que nos dio la afirmación de Spencer de que los seres vivos, mientras más adaptados están, más complejos son en sus estructuras biológicas. Darwin, por su parte, regresando de su viaje por el mundo en zonas australes, postula que el ciclo de reproducción de los organismos nacen más miembros de los que puede alimentar su entorno, pero esto se equilibra mediante la muerte de los menos aptos, mientras que los más aptos van a perfeccionar sus habilidades o desarrollar algunas adicionales, y también se van a transmitir a una nueva generación. Y sobre la descendencia humana de selección natural, aplica esta teoría de la evolución en los humanos, refiriendo el origen del hombre como se piensa en un antepasado primate. Esto causó revuelo en la sociedad debido a que la teoría del cristianismo estaba muy arraigada y dictaba que el origen del hombre había sido una manera espontánea. Entonces se rompe la barrera que había colocado Descartes, con la que hacía distinción entre la conducta de los animales en función de solo materia y la de los humanos como materia conciencia. Hoy sabemos que no es así, que los animales van a tener complejas conductas que no son solamente de materia. El rompimiento de esta barrera propició el estudio del comportamiento humano y animal desde una perspectiva filogenética, encontrar un punto en común del origen del hombre y también de todos los demás animales. Así van a ser la psicología comparada, que se diversificó en diferentes escuelas, unas apostando por factores genéticos y otras apostando por factores del medio ambiente. La escuela anecdotista Romanes, en sus obras Inteligencia Animal, ubica una especie de abstracción inconsciente basada en una asociación espontánea no intencional, común en los animales y en los bebés. A esto lo llamó receptos. ¿Qué son los receptos? Un bebé cuando tiene hambre va a llorar porque sabe que sí obtendrá su alimento. Lo que una leona cuando tiene hambre va a cazar, lo que sabe que le va a obtener el alimento. Estos son los receptos. No hay una conciencia como tal, simplemente saben que cierto tipo de acciones les van a obtener alimentos sin saber lo que va a significar este proceso. Warden y sus 5 criterios de la escuela anecdotista nos dicen que el primer criterio es el poder utilizar lo mejor posible el alimento para sus fines. En este caso el zorro polar va a utilizar su camuflaje para poder cazar. Ciertos comportamientos raros de animales exigen la presencia de inteligencia. En este caso el buitre egipcio va a usar piedras para romper los huevos con los que se alimenta. Esto nos denota un uso de herramienta y también un tipo de inteligencia. En el caso del oro dice que las imitaciones de acciones del hombre y de otros animales, lo que supone una cierta aplicación de inferencia racional. Vemos que hay una inferencia racional en este tipo de imitaciones que hace el oro gris africano. Intercomunicación en algunos animales de planes de acción, lo que supone una conciencia de cooperación. Demostrado en algunas hormigas y algunos insectos en la cooperación que tienen para que puedan sobrevivir sus colonias y su especie. Y a veces en los animales se dan ciertas reacciones sentimentales, como en el caso del elefante, que llega a tener cierta conducta sentimental cuando ve a algún
algún elefante, algún cadáver de elefante, algún cementerio. Continuando con la escuela instintivista, tenemos el experimento de Spalding, que hizo de observar pollos que no habían tenido contacto con otros pollos adultos y aún así tenían la misma conducta de buscar alimento en el suelo. Lo mismo que hizo Lorenz en su experimento con el estornino, que los aisló de adultos y aún así pudo ver conductas de cómo trataban de cazar una mosca, lo que nos sugería una especie de instinto nato en ellos. Dentro de la escuela experimentalista tenemos al psicólogo Morgan, que distinguió reacciones innatas y también las adquiridas en los animales bajo ensayo, error y refuerzo. Lo que también hizo el experimento Thorndike cuando hizo sus cajas, viendo que entre algunos movimientos azarosos que tienen los animales podían activar un mecanismo que los libraba de una jaula, y entre más lo hacían, más rápido se podían librar de esta jaula en futuras ocasiones. En el caso de la escuela mecanicista tenemos el tropismo, un concepto que puso Loeb, idea de que el ambiente llega a forzar las conductas en los organismos. También tenemos la conducta del zorro, que lo forza a cambiar su pelaje para poder confundirse, o el ambiente que genera que la anguila tenga que salir, sacar su cabeza para obtener oxígeno, o hasta las plantas, que hace que puedan rotar para poder obtener la luz solar para obtener sus nutrientes. Dentro de la escuela genetista tenemos el experimento que hizo Tolman al observar que el cruce de ratas con habilidades generaba descendencia con ratas con habilidades, y el cruce de ratas sin ningún tipo de habilidad también va a generar descendencia con ratas con pocas o nula habilidad. Esto nos hace evidente un factor genético en la descendencia. En la escuela de etiología, la conducta se va a registrar de preferencia en su medio ambiente, donde se experimenta con variables de modelos artificiales. En el caso de este experimento, con señuelos hembras, para poder atraer a las mariposas machos del género Argynnis, y eran atraídas por las manchas negras y naranjas de estos señuelos hembras. Influida por estas ideas evolucionistas nace la psicología diferencial, que eran deducciones y conjeturas acerca de diferencias biológicas que podían definir la conducta humana. Buscaban principios generales que explicaran el comportamiento. En este caso tenemos la teoría de humores de Según Huarte, que según un humor de calor, la persona era mejor en la imaginación y en la literatura, un humor de sequedad eran mejores para la inteligencia y la filosofía, y un humor de humedad eran mejores para la memoria y las lenguas. Derivada de esta psicología nacen otras teorías como la frenología. Por su parte, en la fisionomía, Lavater pretendía conocer las inclinaciones y carácter de las personas por rasgos fisionómicos, como en este caso, o lo Ambroso, que trataba de deslumbrar algunos rasgos somáticos por parte del cráneo, de la forma del cráneo, y Göring, que estudió algunos caracteres de algunos presidiarios y los comparó con algunos caracteres de algunos universitarios. Achille Giovanni realizó una clasificación en nomotipo y ectipo. El nomotipo era lo excelso en un humano, y el ectipo eran las deformaciones que pueda tener la estructura biológica del ser humano. A su vez, Jacinto Viola realiza otras clasificaciones, subclasificaciones de este tipo de tipos, mientras que en las tipologías tenemos a Pende, a Clausigaud y Kretschmer, y finalmente a Sheldon, que van a hacer también sus subclasificaciones nuevamente bajo conjeturas físicas nada más. Nunca se comprobó nada con respecto a este tipo de disciplinas. En los estudios de este tipo de reacción se realizaron algunos experimentos en el
en los que se evaluaba o se medía la reacción que tenían algunos individuos con respecto a estímulos. Tenemos el experimento de reacción sencilla, donde el sujeto responde lo más rápido posible a un estímulo. La reacción de discriminación: al sujeto se le presentan distintos estímulos, pero solo debe reaccionar a uno de ellos, o luz, o sonido. Y finalmente la reacción de elección: ante la presencia de dos estímulos, el sujeto debe reaccionar con una mano a un estímulo y con otra mano a otro estímulo. Finalmente, Galton estudia algunos árboles genealógicos y logra ubicar algunas relaciones de habilidades en algunas disciplinas de algunas personas famosas en su época. Finalmente, como conclusión de todos estos temas, puedo ver que la psicología como ciencia es una disciplina que, si bien estudia la mente, no le es posible concebirla sin un contexto fisiológico. Las aportaciones de las teorías de Darwin y de Spencer plantean un escenario de cómo han influido los diferentes factores hereditarios, sociales y ambientales en diversos campos científicos, entre ellos las diversas ramas de la psicología. Si bien algunas de estas, como la tipología o la frenología, han sido denigradas por su poco peso científico, podremos hacer uso de estos datos que se recopilaron de una manera fidedigna y pueden ser útiles para poder relacionar algunos factores con respecto a la conducta, pero no más allá, no de una manera definitiva, sino simplemente como contexto. Gracias a la incorporación de estos elementos, pues podemos comenzar a unir las piezas de un gran rompecabezas que comprende la conducta humana y hasta la animal, sin tantos prejuicios o dogmas religiosos y sociales que mucho tiempo estorbaron en los avances de la ciencia, y haciendo a un lado estos prejuicios, nos vamos quitando piedras del camino y abriendo caminos en la ciencia de una manera más objetiva. Gracias.